Durante mi gestión, desde el año 2022 hasta el 2026, hemos obtenido bastantes logros relacionados con la necesidad de reformas en la ley y reglamento de contrataciones del Estado que sean fructíferos tanto para nuestro país como para los consultores y toda nuestra población. Es así que hemos tenido diversas mesas de trabajo con entidades públicas estratégicas como son la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Lo primero, en el caso de la consultoría, es que una fase de la inversión que es estratégica, como son los estudios de preinversión, no eran considerados consultoría de obra, eran considerados consultoría en general. ¿Y eso a qué llevaba? Con las estadísticas hemos demostrado que la Buena Pro se daba hasta el 50% del valor referencial. Y eso daba pie a los estudios subsiguientes, ¿no? El estudio definitivo y luego la obra y luego la operación y mantenimiento, que si partes de un estudio de preinversión deficiente, obviamente todo va a fallar. Entonces, ese fue un primer logro que en la nueva ley, en la 32069, se logró que la Dirección General de Abastecimiento considere por fin los estudios de preinversión como consultoría de obras. ¿Y es qué significa? Que las bajas ya no eran tan abismales como era antes, sino se limite hasta una baja del 10% del valor referencial. Además, pedíamos nosotros que no es posible que las penalidades sean de hasta el 20%, 10% por mora y 10% por otras penalidades. Desde que se fue aumentando gradualmente las penalidades, llegando hasta el 20%, entonces firmar un contrato, no solamente de consultoría, sino de todos los rubros, de construcción, de bienes, era una declaratoria de guerra, puesto que se tenía que estar peleando durante todo el proceso contractual en que la penalidad no llega al 20%. Entonces, no era amigable. Finalmente, no se logró que se establezca el 5% como máximo, pero se logró moderar y ahora es el 10%, ¿no? Otro logro importante con estas dos entidades, el NEP y el OCE, en la nueva ley y el reglamento, se incorpore no con el nombre de cuaderno de estudio, sino de cuaderno de incidencia. Con eso, ¿qué logran los consultores? Que haya un orden y un, una mayor justicia en el trato del contrato, ya que al estar todo escrito, se van consignando las causales de ampliación de plazo, se van dejando constancia de las causales de prestaciones adicionales, se van dejando por escrito las demoras que tenían los terceros para aprobar los entregables. Los terceros me refiero no a la entidad, sino, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda en el tema de las tasaciones, el Ministerio de Cultura en los rubros de los restos arqueológicos. Y todo esto, como era antes, eran por cartas o era simplemente una conversación verbal, pero finalmente cuando se querían hacer valer derechos, no había la forma. Entonces ahora los cuadernos de incidencia van a ser también cuadernos de incidencia digitales, en que va a quedar plasmado en tiempo real todo lo que va ocurriendo, no se va a poder modificar nada. Entonces ese es un gran avance, repito, no solo para los consultores, sino también para la celeridad de las inversiones que requiere en nuestro país y cerrar la brecha de la infraestructura. También hemos pedido como APC que no se limite a 10 años las experiencias que todos los consultores
tienen que demostrar en el momento de los concursos públicos. Nosotros pedíamos pues que no haya límite, ¿cierto? No haya límite, o por último, si se trata de que la información anterior no está debidamente resguardada, que sea desde el año de creación del SEACE, de tal manera que podía valer hasta 25 años, ¿no? Esto fue logrado parcialmente y se ha establecido ahora en nuestra normativa que las experiencias válidas son hasta los últimos 20 años. Asimismo, también pedíamos nosotros, en el caso de estudios, que los administradores de contrato de la entidad no hagan la vez de jefe de proyecto, porque por algo se ha convocado a un concurso público, se ha otorgado la Buena Pro a una empresa consultora y a todo su equipo, un equipo de expertos. Se logró incorporar también en esta nueva normativa que los administradores de contrato sean simplemente eso, sean unos facilitadores y no funjan de jefe de proyecto. También hemos tenido una labor con Perú, hemos enfatizado en que se debe dar mayor facilidades a las empresas peruanas para que podamos exportar servicios. La normativa anterior de contrataciones, la 30225 y las precedentes, eran muy punitivas, demasiado documentación que quedaba registrado, como son los certificados de conformidad de servicios. Aparecía que el servicio se desarrolló muy bien, pero abajo decía, pero hubo tal penalidad, ¿no? PROMPERÚ nos ayudó a que en la normativa, incluso a la anterior, esa parte se modifique, ¿no? Y ahora también se mantiene que no tiene por qué en el certificado de conformidad de servicios aparecer la penalidad, porque eso confunde a los funcionarios de los países extranjeros y afecta a las empresas peruanas. Muchas empresas peruanas que habían ganado la Buena Pro por méritos, pues luego eran descalificadas porque de pronto aparecía una queja de las empresas de otros países que decían, pues, cómo va a ser de eh, buena calidad o el servicio se ha desarrollado conforme y se ha tenido penalidades, lo cual era absurdo, ¿no? Integrarnos a la coalición de empresas exportadoras de servicios nos ha traído beneficios porque ya no estamos como Asociación Peruana de Consultoría solos, sino también ya tenemos la fuerza de todas las empresas exportadoras de servicios de otros rubros, ¿no? Es importante esa alianza porque también nos permite, antes de ir a los países, ya saber cuáles son las fortalezas y las debilidades que hay en cada país, ¿no? Si hay seguridad jurídica, si hay competencia desleal, si, digamos, el mercado va creciendo, va disminuyendo, cuáles son las tendencias. Entonces, esta interacción permite un mayor éxito para todas las empresas peruanas y de hecho que ha sido bastante importante, pero también como coalición nos sirve para modificar algunos tratados de libre comercio. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería y en el caso de la consultoría en ingeniería, muchas empresas eh, extranjeras vienen con sus ingenieros y los ingenieros pues simplemente se colegian y empiezan a ejercer. Pero cuando las empresas peruanas van con sus profesionales, en algunos países no pueden trabajar porque previamente tienen que pedir el reconocimiento del título profesional. Eso viola el principio de reciprocidad. Juntándonos a través de la coalición, estamos pidiendo, todavía no se logra, pero estamos pidiendo que en los tratados de, digamos, libre comercio que el Perú ha firmado con varios países, se incorpore una adenda, ya que va en perjuicio de las empresas nacionales. Hemos logrado en estos últimos años la incorporación de casi un 25% del número de empresas asociadas. Hay empresas que desde hace muchos años realizaban importantes labores de consultoría en el Perú
pero por alguna razón pues no entraban a la Asociación Peruana de Consultoría y ahora ya lo están haciendo, y no solamente las empresas peruanas, sino también extranjeras, ¿no? Y hemos enfatizado a la Contraloría y que moderen sus acciones de control y que cambien su ley orgánica y que cambien también las normas generales de control gubernamental, porque no es posible que en estas normas se obligue a los auditores que tengan una mente inquisitiva, ¿no? De acuerdo a las mismas memorias de la Contraloría, solamente en el 6% de los casos tienen éxito, en los casos evidentes, ¿no? Y en esos casos pues que se castigue a los responsables, pero no puede ser que por temas administrativos, por procedimientos, se quiera pues criminalizar la ingeniería. Ese es otro tema pendiente también que hay que seguir trabajando, que no solamente la preocupación del APC, sino de todos los gremios del sector construcción.